Un poquito más de tiempo. Voy a enfocar la presentación en el trabajo que venimos haciendo, sobre todo en los últimos 10 años, el diagnóstico molecular de Chagas. Y bueno, y a partir de la pandemia, tratando de hacer algún aporte también en diagnóstico molecular de, de la COVID-19. Con respecto a la infección por Trypanosoma cruzi, primero para ver cuáles son los criterios en el diagnóstico, es importante tener una idea de cómo es la infección. Y acá van a ver que la infección por Trypanosoma cruzi, ya sea por cualquiera de las vías, ya sea vectorial o a través de transmisión transplacentaria, tiene una fase aguda y una fase crónica. ¿Sí? Después de un periodo de incubación de aproximadamente 10 días, se empieza a detectar en sangre periférica una cantidad creciente de parásitos de tripomastigotes sanguíneos, que después tiende a bajar a medida que se genera la respuesta inmunológica, primero como IgM y después como IgG. Y en el momento, digamos, a los 2 meses aproximadamente, que es la etapa crónica temprana, la carga parasitaria justamente empieza a bajar y se mantiene con picos y valles a través de toda la vida de la persona si no es tratada y si no responde al tratamiento. Y entonces el criterio diagnóstico por excelencia es la serología basada en anticuerpos IgG. Entonces nosotros nos vamos a referir, digamos, a nuestro trabajo en el laboratorio en cuanto a diagnóstico molecular por técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, y el foco está dado sobre todo en la parte del diagnóstico agudo, mientras que en la etapa crónica de la infección, cuando hay baja carga parasitaria, el foco está dado como aporte diagnóstico en realidad al seguimiento de los pacientes que entran en el tratamiento, o vamos a ver diferentes instancias posibles que se ven en la próxima diapositiva. Entonces, ¿cuál es la utilidad diagnóstica de los métodos moleculares a nivel de diagnóstico? Bueno, como dije recién, de los casos agudos, ya sea por la vía de transmisión vectorial, o sea, a través del insecto vector, por infección oral, que los brotes orales se dan en general como microepidemias, en general asociados a la circulación de transmisión silvestre o peridomiciliaria, por consumo de alimentos infectados en general con heces de los triatominos. También otra posibilidad donde puede ser útil un método molecular para Trypanosoma cruzi, para el diagnóstico de Trypanosoma cruzi, es en los casos de emergencia donde una persona que no esté infectada con Trypanosoma cruzi debe ser trasplantada y recibe un órgano de un paciente infectado. Y entonces tiene una infección aguda de nuevo, con la complejidad de que además tiene que ser inmunosuprimido para no rechazar ese órgano nuevo, y eso trae, digamos, una infección con alta carga parasitaria como una infección aguda. Otro nicho en el cual es importante el diagnóstico molecular es el en Chagas congénito, que lo vamos a ver con más detalle durante la charla de hoy. Y después, con respecto al seguimiento o monitoreo de pacientes, es útil y se está usando en la actualidad para el diagnóstico temprano de casos de reactivación de una infección crónica previa en un paciente que se inmunocompromete, ya sea por trasplante de órganos, ya sea por tener coinfección por HIV. Es más, la reactivación chagásica es uno de los marcadores de SIDA en Latinoamérica, porque obviamente porque el Chagas es una enfermedad endémica. También en casos con tratamientos para cáncer o problemas de autoinmunidad. Y también la otra utilidad que tiene las técnicas moleculares es en el monitoreo de la respuesta terapéutica. Ya vamos a ver cómo. Por último, ya como un diagnóstico enfocado a puntos de atención primaria,
podría ser útil un método molecular para screening de pacientes o para estudios epidemiológicos. Vamos a ver uno de los puntos donde tenemos más experiencia, que es con respecto al Chagas congénito, por la importancia que tiene en salud pública. Bueno, se estima que en el mundo hay 2 millones de mujeres infectadas por Trypanosoma cruzi, la mayoría en fase crónica, que está en edad reproductiva, y que 4 a 8% de las mismas puede transmitir durante su embarazo el Trypanosoma cruzi a los productos de su gestación. A su vez existe una característica que se conoce como agrupamiento familiar, por la cual algunas mujeres transmiten Chagas congénito a toda o a la mayoría de su descendencia, mientras otras no lo hacen. Y todavía los mecanismos por los cuales esto sucede o no sucede son desconocidos, y es otra línea de investigación que tenemos en el laboratorio que daría para todo otro seminario, ¿no? Porque acá hay componentes del hospedero, de la genética del hospedero y también de la placenta. Se estima también que en el mundo nacen 10.000 niños con Chagas congénito por año y en su mayoría son asintomáticos. Por lo tanto, si no son diagnosticados y no son buscados en forma activa, digamos, es imposible saber que están infectados. En Argentina se estima que hay 1.800 casos anuales en regiones endémicas rurales y urbanas. Acá tengo que decir que justamente el Chagas congénito es una de las formas de la urbanización del Chagas, porque al perpetuarse de madre a hijo, independientemente de estar viviendo o residiendo en zona endémica, se establece tanto en zonas endémicas, en zonas, perdón, urbanas de países endémicos como en países no endémicos como Europa, donde además, por el agrupamiento familiar, si se trata de una familia transmisora, hay casos reportados de madres, de abuelas, madres, ¿sí?, y nietas que se han infectado por vía congénita. Bueno, otra implicancia importante en salud pública es el tratamiento etiológico, es decir, contra el parásito. En los primeros meses de vida tiene un éxito cercano al 100%, con excelente tolerancia y la posibilidad de demostrar la curación, ya que los bebés que son tratados a los pocos meses son seronegativos y por lo tanto se puede demostrar que ya están curados. Si no lo hacen, pasan a la etapa crónica del Chagas y recién puede ser descubierta su infección cuando tienen síntomas en su adultez. Por lo tanto, es muy importante poder diagnosticar en forma temprana, idealmente a recién nacido, especialmente en zonas endémicas de bajos recursos, porque, como van a ver, según el algoritmo de diagnóstico actual, el bebé que sale de la maternidad sin diagnóstico debe volver a los 10 meses de vida para ser diagnosticado por técnicas serológicas, debido a que en los primeros meses de vida la serología lo que puede estar señalando, en caso de ser positiva, es la serología materna y no la de la verdadera infección del bebé. Y como decía, en zonas de bajos recursos, como la mayoría de estos niños son asintomáticos, las madres no los llevan para el diagnóstico a los 8 meses. Y esta pérdida del seguimiento, en la realidad, por lo menos en Argentina, es de aproximadamente un 80%. Por otro lado, el método que se utiliza en los primeros días de vida en las maternidades es un método parasitológico directo por observación al microscopio, que es el microhematocrito o el micrométodo, que tiene menor de un 50% de sensibilidad, y eso sí se realiza por operadores experimentados. Y justamente, como es la observación al microscopio, depende mucho del tiempo de dedicación que tiene el operador para ver más campos en el microscopio y de la experiencia que tiene para reconocer a un Trypanosoma cruzi.
En ese sentido, el algoritmo diagnóstico que se utiliza en Argentina es, una vez que se conoce que una madre, una mujer que va a dar a luz, tiene serología reactiva, en el recién nacido, como dije recién, se practica el microhematocrito en general, y si la parasitemia es positiva, se considera con diagnóstico de infección, de Chagas congénito, y recibe tratamiento. Si la parasitemia no es detectable, debemos derivar al niño a el análisis serológico, que como dije antes, recién se puede realizar a partir de los 9 meses de edad, que se hace según las normas de la Organización Mundial de la Salud, según sus recomendaciones, por al menos 2 ensayos serológicos con diferente principio químico, y si la serología es reactiva, entonces se considera infectado y va a tratamiento. Recién, si la serología es no reactiva a partir de los 10 meses, se considera no infectado y entonces tiene una alta de seguimiento. Entonces acá, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos? Primero que, bueno, no se hace un control de todas las mujeres embarazadas por serología para Chagas. Como dije recién, los métodos parasitológicos directos tienen muy baja sensibilidad y hay muy baja recuperación de los bebés digamos, que vuelven a ser admitidos en las instituciones de salud pública para la confirmación diagnóstica por serología. Entonces, en este sentido, las técnicas moleculares, como la PCR o el LAMP, tienen la oportunidad acá de poder brindar un diagnóstico mucho más sensible en las primeras etapas, en los primeros meses de vida del bebé, y intentar que se pueda hacer un tratamiento más temprano y no esperar hasta los 10 meses. El problema que hasta ahora se tenía con las técnicas moleculares es que, digamos, como se ve hoy en el caso de COVID, que cada laboratorio diseña su propia técnica molecular, que hay una mala estandarización, que las técnicas no están armonizadas a nivel, digamos, internacional, y entonces los entes de salud pública no confían en su implementación para un algoritmo, digamos, corriente. Nosotros, en ese sentido, con financiación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, ya hace 10 años, hicimos una tarea de armonización de las técnicas de PCR para Chagas, que fueron compartidas, digamos, por miembros de casi todos los países de Latinoamérica, incluso algunos de Estados Unidos y Europa, que ya hacían PCR para Chagas. Y en el INGEVI, como pueden ver acá en la foto, en el INGEVI se pudieron comparar diferentes técnicas que habían sido preseleccionadas en base a un estudio que habíamos hecho con paneles, y que teníamos el compromiso de poder publicar los protocolos en revistas de acceso libre, para que todo el mundo que quisiera hacer una PCR pudiera tener acceso a estos protocolos, y las condiciones que debían cumplir estos protocolos de PCR, primero era que, de acuerdo a las variables, a los parámetros que habíamos estimado a través de este trabajo, se podían conocer el límite de detección de los diferentes métodos, el límite de cuantificación de los diferentes métodos digamos, con valores determinados de acuerdo a las guías internacionales para control de calidad, que son las que se requieren para kits comerciales. Y en ese sentido, los métodos que funcionaron mejor para Trypanosoma cruzi y para diagnóstico eran los que estaban basados en una secuencia nuclear que está organizada en el genoma de Trypanosoma cruzi en tándem, de aproximadamente entre 10.000 y 50.000 copias por genoma, que es la secuencia de ADN satélite, o la secuencia del minicírculo, que es una secuencia que se encuentra
formando redes en el kinetoplasto del parásito, que también está altamente repetida en el genoma. A estos datos sumamos también la caracterización de la sensibilidad de estos métodos en función del genotipo del parásito. En realidad, Trypanosoma cruzi se puede clasificar, de acuerdo a diferentes marcadores inmunológicos, bioquímicos y moleculares, en 6 grandes linajes filogenéticos llamados unidades discretas de tipificación. En este mapa se ve su circulación en zonas endémicas. En celeste pueden ver en el ciclo silvestre, que implica vectores y reservorios silvestres. En rojo pueden ver el ciclo doméstico, que implica reservorios domésticos y obviamente el ser humano. Y entonces, en este trabajo que hicimos, caracterizamos justamente la sensibilidad analítica de estos métodos estandarizados de PCR en función de cepas de referencia para cada uno de estos linajes filogenéticos. ¿Y qué es variable? ¿Por qué? Porque los genomas de estos organismos tienen diferente dosaje génico para estas secuencias altamente repetitivas. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta para el diagnóstico molecular. Por eso fue interesante que en estos talleres invitamos a que los participantes trajeran muestras clínicas de sus respectivos países, y ahí pudimos ver con los mismos métodos estandarizados, todos realizados con el equipamiento en el INGEVI, con los mismos reactivos, y en presencia de todos los participantes, que ellos mismos pipetearon, digamos, las muestras, vimos que de acuerdo a los países, y esto tiene coincidencia, como vimos en los mapas, de acuerdo con la prevalencia del linaje filogenético de Trypanosoma cruzi, los pacientes tenían diferente carga parasitaria. Como acá podemos ver, ¿sí? Esto es el logaritmo de equivalentes parasitarios por 10 mililitros de sangre. Vemos que los pacientes infectados con Trypanosoma cruzi 1 tenían mayor variabilidad en las cargas parasitarias. Estos venían de la parte norte de Sudamérica. Estos casos venían, que son T. cruzi 5 y T. cruzi 6, de Argentina y Bolivia, tenía valores intermedios, y T. cruzi 2, que venía de la región central de Brasil, tenía valores menores. Es decir, que con un mismo método, exactamente las mismas condiciones, los pacientes crónicos infectados con diferentes linajes filogenéticos suelen tener diferentes niveles de cargas parasitarias. Para poder cuantificar entonces estas cargas parasitarias con una PCR en tiempo real cuantitativa, ya sea usando como blanco molecular, como se ve acá, el ADN satélite nuclear o el ADN, el kDNA del kinetoplasto, las curvas de estandarización, las curvas de estándares para cuantificar, debían hacerse con cepas, ¿sí?, correspondientes a los linajes de mayor prevalencia de cada región geográfica, lo cual es una complejidad. Pero hasta ahora se viene haciendo así. Es decir, que que una PCR que se realiza en una región geográfica debe contar con ciertos datos epidemiológicos de cuál es la cepa que circula en la región y aproximadamente el número de copias que tiene, y utilizar esa cepa de referencia para la cuantificación, para obtener medidas más precisas de la carga parasitaria. Lo que es mucho más complejo que en el caso de una carga viral, donde sabemos que el target molecular que utilizamos para la PCR cuantitativa es una copia por partícula viral, y entonces no tenemos el problema que tenemos en los parásitos, como Trypanosoma cruzi. Bueno, con toda esta experiencia que adquirimos en este tiempo, en el 2011 salió una convocatoria del Fondo Argentino Sectorial de FONARSEC, del Ministerio de Ciencia y Técnica, para el desarrollo de técnicas de diagnóstico con la producción de kits, haciendo énfasis en que se considera como prioritario también el caso de hacer una validación en el caso de Chagas congénito como problemática de salud pública nacional.
y estaba destinada este protocolo, esta convocatoria a subsidios a consorcios público-privados. Entonces nosotros en el laboratorio, a través de CONICET, firmamos un consorcio público-privado con el ALISMA de Bran, a través del Instituto Fatala Chabén, y con la empresa productora de kits de Rosario, Laboratorios Wiener. Y los objetivos de este proyecto fueron, bueno, primero, desarrollar y validar un método de diagnóstico molecular para infección por Trypanosoma cruzi con aplicación a Chagas congénito y como objetivos específicos obtener una forma de diagnóstico neonatal estandarizada que tenga una performance superior a la técnica que se utiliza corrientemente en el diagnóstico, considerada como gold standard, que es el micrométodo del micromatocrito, generar un kit de PCR en lo posible de fabricación nacional y aprovechar para diseñar un sistema de control externo de la calidad para el diagnóstico molecular, que eso no existía, digamos, en ninguna región para un laboratorio que quería implementar técnicas moleculares para el diagnóstico de Trypanosoma cruzi, la posibilidad de contar con estándares internacionales para poder evaluar su performance. Entonces, bueno, a partir de los métodos estandarizados, intentamos hacer una mejora y una adaptación para un kit, para lo cual, bueno, elegimos la secuencia de ADN satélite, secuenciamos previamente repeticiones de ADN satélite de cepas que correspondían a linajes filogenéticos para los cuales no había información en la literatura, como TC Cruzi 4, por ejemplo, o T Cruzi 3, y con eso generamos un consenso de la secuencia satélite para diseñar primers diferentes a los que estaban publicados que consideraran, digamos, todas estas posiciones de mutaciones puntuales, tanto en la zona de pegada del primer, y en este caso es una, es una PCR en tiempo real con sondas Tagman, como, digamos, en la zona de reconocimiento de la sonda. Como dije recién, es una PCR con sondas Tagman, y lo que agregamos también es en la reacción una reacción dúplex, donde una de las sondas está marcada con FAM para reconocer al target de ADN satélite de Trypanosoma cruzi, y otra sonda está marcada con X o con VIC, es reconocida en el canal amarillo por el equipo de PCR en tiempo real, y está dirigida a un estándar interno, que es un plásmido que contiene una secuencia que es totalmente heteróloga, que no está presente en el genoma humano ni en el genoma del parásito, y que se manipula con cantidades conocidas y se vuelca la reacción en la muestra de sangre que se va a extraer en el momento de la extracción, y se sigue, digamos, su purificación y amplificación en el mismo tubo de PCR en que se hace la reacción específica para el parásito. Por lo tanto, una muestra solamente es válida si amplifica siempre este estándar interno de amplificación. Además, pensando en un kit comercial, agregamos a este sistema, con respecto a los sistemas que se habían estandarizado en el marco de la OMS, el sistema de uracil-N-glicosilasa y la amplificación en presencia de dioxiuracilo en vez de deoxitimidina, que hace que se evite la contaminación por arrastre de amplicones en reacciones consecutivas que se realicen con el mismo sistema. Otro de las tareas que tuvimos que hacer es medir durante 2 años la estabilidad de los diferentes componentes
medido por la estabilidad de amplificación del estándar interno de amplificación. También lo hicimos, este ACTB es un estándar endógeno, es el gen de lactina, que mide la integridad del ADN de la muestra, y por supuesto Trypanosoma cruzi, y se midió la estabilidad del prototipo del kit en tiempo real, acelerado a diferentes temperaturas, por simulación del transporte, si el kit es transportado con refrigerante entre 2 y 8 grados, o con cadena de frío, y la estabilidad en el uso, una vez que uno recibe el kit y hace la preparación y lo conserva a -20, ¿cuánto tiempo mantiene las mismas condiciones de sensibilidad para cada uno de los marcadores que se van a amplificar? Bueno, finalmente, como el estándar interno fue el que tenía menor estabilidad, que fue de 6 meses, el tiempo de vida, es decir, el tiempo de vencimiento del kit, es de 6 meses. Bueno, en general, por lo menos la mayoría de los kits se presentan para su comercialización en base a paneles de muestras positivas y negativas. Pero nosotros quisimos ir más allá con este proyecto y quisimos desafiar el uso del kit en situaciones reales de diagnóstico en zonas endémicas. Para lo cual, como parte del proyecto, contratamos como servicio a terceros al equipo del Departamento de la Madre y el Niño del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que juntamente con nosotros y el Fatal Achaben diseñamos un estudio de campo enmascarado para, por un lado, hacer el diagnóstico por PCR a ciegas respecto del diagnóstico gold standard, que era el micrométodo en los sitios de admisión de los binomios de la madre con sus recién nacidos y con respecto a la serología. Y teníamos 3 instancias de análisis. Teníamos la instancia de mientras el bebé estaba en la maternidad, esos fueron 256 binomios, en donde tratábamos de tomar en los centros donde fuese posible muestra de sangre de cordón umbilical, porque es una muestra que es no invasiva y se pueden tomar volúmenes mayores, y cuando no se podía, se tomó sangre de talón, o en algunos casos tuvimos que tomar sangre periférica, o en otro grupo de casos tomábamos recién después de que el bebé saliese de la maternidad. En promedio era de 4 semanas a 8 semanas, pero la realidad fue de 4 días a 22 semanas. Tuvimos 303 binomios para analizar, e intentábamos que de este primer grupo que se había analizado en muestras de cordón umbilical, tenían una primer visita como pacientes externos al mismo centro de salud entre 2 y 28 semanas, y para completar el estudio de estos casos deberíamos tener la confirmación diagnóstica por serología a los 10 meses de vida de los bebés. Este estudio se hizo en Buenos Aires, el Instituto Fatal Achaben, en el Chaco, en el Hospital Perrando de Resistencia, en Santiago del Estero, en La Banda y en la capital de Santiago del Estero, y en Tucumán, en la maternidad Santa María de las Mercedes. De 622 binomios que originalmente invitamos, se pudieron enrolar 559, y como casos completos que tuvieron los datos para todo, obtuvimos 370.
Bueno, acá se puede ver los resultados. Ya sea acá en la parte de arriba del gráfico como en la parte de abajo, las curvas ROC arrojaron que tanto en cordón umbilical como en sangre periférica, la PCR duplicó la sensibilidad del micrométodo y con muy alta especificidad. Y a partir de los resultados pudimos decidir ciertas variantes para mejorar la interpretación de los resultados del kit según el CT del resultado de PCR. Los resultados que tuvimos mejores fueron en sangre periférica con CT menor de 39, un 77 casi por ciento de sensibilidad, mientras que el micrométodo tenía aproximadamente un 36% de sensibilidad, un 92,83% de especificidad, y la especificidad aumentaba cuando se bajaba el umbral de CTs para la PCR de tiempo real a CT menor que 37, donde obviamente baja un poco la sensibilidad, igual duplica con respecto al micrométodo, pero aumenta muchísimo la especificidad. Es decir, acá teníamos muy poquitos casos que pudieran ser falsos positivos de la técnica. Y acá hay que tener en cuenta que esto se realizó con muchas complicaciones por ser justamente un estudio de campo donde hubo muestras que no se pudieron calcular acá para la sensibilidad y especificidad porque dieron resultados no válidos debido a que por ahí venían al laboratorio, las muestras viajaban desde zona endémica al INGEVI y había problemas de que no tenían el volumen correcto, en ciertos momentos estaban coaguladas, etcétera. Todo tuvimos que establecer diferentes parámetros de aceptación a nivel preanalítico y analítico para que pueda ser limpios los resultados que obtuvimos. Y esto, digamos, podría solucionarse hoy en día porque ya hay algunos laboratorios de diagnóstico molecular en el interior que podrían hacer este diagnóstico después de una transferencia y podríamos evitar todo ese tipo de problemas que son independientes de la extracción del ADN y de la amplificación en sí. Bueno, a partir de estos resultados, nosotros propusimos en el paper que en este momento está en revisión, propusimos agregar al algoritmo de diagnóstico de Chagas congénito en digamos, el momento del nacimiento del bebé, la PCR, por su mayor sensibilidad con respecto al test parasitológico. Entonces, si tenemos una PCR, una única réplica que tiene un CT menor que 37, tenemos mucha certeza, digamos, de positividad y se podría considerar el bebé infectado. Si ya tenemos un CT entre 37 y 39, es un resultado inconclusivo, y ahí requeríamos, para tener un buen factor predictivo, necesitaríamos repetir el análisis desde la muestra. Solamente obtuvimos buenos valores haciendo acá duplicados y considerando que ambos duplicados den positivos en este rango de CTs. Pero si se hace una sola réplica, esto debería repetirse y volver a ver el resultado. Y si el CT es mayor que 39, entonces directamente hay que ir a otra instancia de diagnóstico. No quiero entrar en detalles por temas de tiempo, pero lo que observamos, nosotros, si bien el objetivo de este primer kit de diagnóstico era un objetivo de PCR cualitativa, de decir diagnóstico, presencia o ausencia del ADN del parásito, nosotros hicimos la carga parasitaria de las muestras y también los genotipos en las muestras positivas. Y lo que observamos es que en los casos que tuvimos muestras para un mismo bebé en el nacimiento, por ejemplo, en cordón umbilical, y en sangre periférica entre el primer mes y el tercer mes de vida, la carga parasitaria aumentaba. Por lo tanto, en realidad, el momento donde cualquier método, porque lo mismo pasa a nivel de
hematocrito, tiene mayor sensibilidad diagnóstica es a partir del primer mes de vida. Y esto se cree que es porque o bien pasa en los casos de que el bebé se infectó en el último momento del embarazo o puede haber infecciones en el momento del parto. Y en este caso, por eso, el algoritmo, y además por el control que se hace en salud pública al mes de los bebés, establecimos también otra instancia de diagnóstico por PCR entre el primer y el tercer mes de vida, y obviamente si es menor que 37 es positivo, se considera infectado y va a tratamiento. Si ambos resultados son negativos, no hay otra posibilidad que esperar hasta a partir de los 10 meses para hacer la serología, y recién si es positiva, como dije al principio, se considera infectado y va a tratamiento. Si es negativa, se considera no infectado. Bueno, este kit fue premiado por los premios Innovar en el 2017. Todavía se está discutiendo con CONICET cuál va a ser el logo definitivo, porque requiere ciertas cosas burocráticas, por ejemplo, también que la empresa haga un plan de negocios. Y bueno, cuando empezamos a hacerlo justo vino la pandemia y eso está un poco detenido, está en conversaciones virtuales, pero detenido. Y recién, fíjense que recién, el 17 de junio del 2020, obtuvimos la autorización de la ANMAT para, es el nombre comercial, para, digamos, el uso del kit para diagnóstico in vitro de infección por Trypanosoma cruzi. En los diferentes formatos que propuso Wiener, es decir, que ya, digamos, en teoría está disponible en el mercado para su uso, con el respaldo de un estudio de campo hecho a ciegas, como el que hicimos para Chagas congénito. Bueno, la otra situación del Chagas donde son útiles estas metodologías es para monitorear la respuesta al tratamiento. Los pacientes infectados que son tratados con drogas tripanocidas, en realidad las drogas que se utilizan en la práctica clínica son el albendazol y el nifurtimox, que fueron desarrolladas en los años 60, deben ser seguidos por un periodo de tiempo muy largo, sobre todo si el paciente es crónico, durante décadas, para determinar la cura parasitológica, cuyo criterio está dado por la negativización de los anticuerpos. Hoy día se considera como respuesta, no como cura, que por lo menos haya una declinación considerable de los niveles de anticuerpos. Las técnicas parasitológicas, como tienen un límite determinado de detección, lo mismo que las técnicas moleculares, no pueden ser utilizadas como criterio de curación, porque nosotros tenemos como limitación que el ADN del parásito es detectado y cuantificado en sangre periférica, pero como sabemos, Trypanosoma cruzi es un parásito intracelular y es persistente la infección durante toda la vida del individuo dentro de los tejidos, y depende del ciclo de vida de cada cepa y de la combinación de cepas que tenga un paciente y por supuesto de su equilibrio con su sistema inmunológico, qué carga parasitaria va a tener a través del tiempo. Por lo tanto, para el monitoreo de la respuesta, digamos, el criterio de los métodos moleculares y de los métodos parasitológicos tradicionales es el de falla terapéutica, es decir, que si una vez tratado un paciente sigue dando un resultado detectable, significa que el tratamiento falló. Ahora, si da negativo, podemos decir que tuvo una respuesta favorable, que bajó la carga por debajo de los límites de detección, pero no podemos decir que se haya erradicado la infección, es decir, que se haya curado el paciente. ¿Qué es lo que se ve acá? En la fase crónica, los picos y valles de carga de parasitemia, y se mantienen constantes los anticuerpos, y cuando se trata, enseguida
Si hay una respuesta favorable, baja la parasitemia y los anticuerpos duran durante muchísimos años, sobre todo en la fase crónica. Por lo tanto, cuando se prueban nuevas drogas, el problema es que ningún laboratorio farmacéutico está dispuesto, no existe el tiempo para esperar años para demostrar cura, y por lo tanto se requieren marcadores sustitutos o subrogantes de respuesta o de eficacia terapéutica. En ese sentido, las técnicas moleculares son útiles. Entonces, en este contexto, nosotros, con estas técnicas estandarizadas de PCR, hemos colaborado, ya sea en forma de asesoría, ya sea en forma de manipulando las muestras, como en el estudio Traena, o acá en el estudio Chagasol o E1224, capacitando al personal que hacía las PCRs de los pacientes y ofreciendo sistemas de control externo de calidad. Hay bastantes más estudios hoy en día que se están haciendo, en los cuales intervenimos. Y bueno, por ejemplo, uno de los primeros, que es el posaconazol, donde la PCR cuantitativa demostró, en realidad, que si vemos acá la probabilidad acumulativa de negativización de la PCR, era mucho mayor con el tratamiento de siempre con mesnidazol que con las nuevas drogas, donde de acuerdo a la dosis, ¿sí?, había mayor falla terapéutica. O sea que se vio que tenía alta falla terapéutica esta nueva droga, el posaconazol, que había funcionado muy bien, obviamente, in vitro y en modelos experimentales en ratón, pero no funcionó en este estudio clínico randomizado. Este segundo estudio que se hizo con otra droga, el rabuconazol, con E1224, que es una prodroga de rabuconazol, con diferentes ramas, en las cuales nosotros estandarizamos el método, porque esto fue hecho en Bolivia, en Cochabamba, estandarizamos el método en Cochabamba y enviamos controles externos de calidad al equipo de biología molecular de la Universidad San Simón de Bolivia, y estas son diferentes ramas con la nueva droga, el besnidazol como control y un grupo placebo, y también se vio en este caso, lamentablemente, que la nueva droga tuvo una tasa mucho mayor de fracaso terapéutico, de falla terapéutica medida por PCR, que el besnidazol, que tuvo un 19%, esto en el seguimiento de un año, donde se vio que se hizo PCR en el momento, digamos, de reclutar los pacientes, que tienen que ser PCR positivos, al final del tratamiento, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Esta es la publicación que se hizo en su momento con el estudio 1224, y estos son los resultados, donde haciendo también la carga parasitaria, se vio que es un dato interesante, que los pacientes con mayor carga pretratamiento tenían mayor índice de recidiva post-tratamiento. ¿Qué pasaba? Que cuando se le daba el tratamiento bajaba la carga parasitaria, pero el tratamiento este que duraba un mes o 2 meses, cuando se le quitaba, se terminaba, empezaba de nuevo a proliferar el parásito, es decir, que quedaban los reservorios del organismo en los tejidos y volvía a proliferar en sangre periférica. El único caso de éxito en este seguimiento de 12 meses fue el besnidazol de nuevo, con muy baja tasa de fracaso, pero el resto, dependiendo también de la carga, como dije, parasitaria pretratamiento y de la dosis, la recidiva menor fue con la dosis más alta de E1224, se ve muy claro acá, digamos, en este gráfico. Es decir, que justamente la PCR en tiempo real, cuantitativa, también nos sirve para poder medir la tendencia que tienen tanto de respuesta como de recidiva después del tratamiento cuando hay falla terapéutica. Bueno, como les decía antes, hasta ahora se viene haciendo
la carga parasitaria en forma bastante compleja porque es necesario contar con ADN de los parásitos que circulan en cada región para que sea más segura la cuantificación, debido a que las diferentes cepas tienen diferente dosaje génico, es decir, diferente número de copias de este blanco molecular. Entonces nosotros nos propusimos una colaboración con el grupo de Constanza Brito y Otacilio Moreira del Instituto Osvaldo Cruz en generar un oligonucleótido sintético de una secuencia muy conservada del ADN satélite, para utilizar este oligonucleótido sintético en una matriz de ADN humano para generar curvas de estandarización para la cuantificación de PCR independientes del genotipo de la cepa parasitaria. Vemos acá que esto nos permitió, efectivamente, utilizando ahora la PCR cuantitativa, TACMAN, pero utilizando como curva estándar el ADN sintético, ver el dosaje génico relativo con respecto a cepas TCruci1 de las otras diferentes linajes filogenéticos. Acá se ve la linealidad y el rango reportable, que llega hasta una copia de ADN satélite por microlitro de esta PCR con esta curva de estándares. Y también pudimos ver una serie bastante grande de pacientes tanto de Brasil, infectados con TCruci2, como pacientes infectados por brotes orales de Venezuela, cuyas muestras las trajo Arturo Muñoz, un becario que está haciendo la tesis conmigo en el laboratorio. Y acá podemos ver como ejemplo que hay un paralelismo entre la cuantificación de la carga parasitaria medida contra una curva realizada con parásitos de cultivo que se contamina sangre y se extrae con respecto a la curva realizada con el ADN sintético. Si bien los valores obviamente son diferentes, porque en uno mido equivalentes parasitarios por mililitro y en otro mido copias del ADN sintético por microlitro, la tendencia, que es lo que importa cuando uno monitorea a un paciente, es la misma. Y bueno, esto se envió a publicación, nos mandaron a revisar el paper, hemos mandado la revisión, y vamos a proponer, digamos, poder utilizar este ADN sintético para poder hacer la cuantificación en forma universal independientemente del genotipo del parásito. Bueno, todo este trabajo nos llevó también a generar en el INGEVI un servicio STAM para diagnóstico molecular, donde por ahora tenemos, con cierta experiencia, 4 determinaciones, 2 diagnósticas, una para PCR cualitativa y otra para PCR cuantitativa, y otra prestación de controles externos de calidad, donde ofrecemos paneles para armonización del método para ensayos clínicos, o paneles de aptitud, que son paneles de sangre seronegativa contaminadas con cantidades conocidas de cepas de cultivo, de diferentes linajes filogenéticos, y no solamente se provee la cepa, sino se provee el asesoramiento y el análisis estadístico de los resultados de los laboratorios para saber cómo es su performance en un ensayo clínico o en su práctica diaria. Y ahora está en trámite, digamos, poder realizar PCR cualitativa y cuantitativa directamente en ensayos clínicos, como un STAM. Desde que fundamos el stand en junio del 2014 hasta diciembre del 2019, recibimos un total de 629 muestras. En promedio recibimos unas 50 muestras por mes de los siguientes derivadores de estos hospitales: hospital alemán, austral, británico, italiano, Fundación Favaloro, Manlab, que en general es todo para seguimiento de pacientes trasplantados, en algunos pocos casos pacientes con coinfección con HIV, para poder ver
cuándo hay que tratarlos por el riesgo de reactivación. Es decir, cada uno de estos pacientes es seguido a través del tiempo, recibimos muestras seriadas en forma periódica, y cuando el plantel médico ve que el paciente empieza a aumentar la carga parasitaria, le da tratamiento con Benidazol para controlar la infección, porque estos pacientes trasplantados obviamente todo el tiempo están recibiendo diferentes tratamientos inmunosupresores. Por eso tenemos pacientes ya seguidos durante varios años. Por supuesto que con la pandemia de COVID, esto se restringió la aceptación de muestras, y solamente algunas muestras muy importantes, un solo día por semana, y este año, lo que ya estamos en noviembre, tenemos aproximadamente 170 muestras recibidas nada más. Por otro lado, a diferencia en el diagnóstico molecular hay un tema importante que también lo vamos a ver con el tema de COVID, que es la dependencia de la muestra clínica, del tipo de muestra y de la forma de toma, de transporte, de conservación. Hasta ahora en los ensayos que hicimos en campo, con el kit del consorcio público-privado, las muestras estaban tomadas con un estabilizante que permite que la muestra pueda ser transportada a temperatura ambiente o a 4 grados centígrados y sea estable por mucho tiempo, lo cual encarece y no tiene mucho sentido cuando las muestras van a ser derivadas de centros que están, por ejemplo, en Capital Federal, como en la mayoría de los casos del STAM. Entonces, en ese caso, tuvimos que también determinar los parámetros de validación analítica del método de PCR. Uno de ellos es el límite de detección, que se hace por un cálculo de regresión Probit, y lo hicimos con muestras directamente anticoaguladas con NDTA y congeladas, porque esto permite que se pueda conservar hasta que el laboratorio lo pueda enviar, o que nosotros la podemos tener en el INGEVI hasta el día de largada, digamos, de la extracción y de la PCR. Y los valores del límite de detección 95, que es en el 95% de las repeticiones que la PCR dé positiva, es de 0,27 equivalentes parasitarios por mililitro, que es similar a lo de que nos dio el kit Fonarsec, que es de 0,2 equivalentes parasitarios por mililitro, y a lo que nos dio la técnica validada en el marco de la Organización Mundial de la Salud, que era de 0,69 equivalentes parasitarios por mililitro. O sea que los valores son muy parejos y son muy buenos para poder detectar la infección. Hoy en día tenemos, a través del STAM, estamos trabajando con estos ensayos clínicos, el ensayo clínico Betty, que cuenta con subsidio de NIH, que va a empezar próximamente, el ensayo Berenice, donde hacemos controles externos de calidad, que es un ensayo de fase 3, porque se realiza en diferentes países, en Colombia, Brasil, Argentina y España, el Fexiliazol NOCE, que se realiza en España, y ahora también con otro subsidio de NIH, estamos involucrados en el control externo de calidad del estudio TESEO de la Universidad de Texas, en El Paso, donde los pacientes van a ser tratados con diferentes ramas de tratamiento con Benidazol, también en Bolivia. Bueno, y en cuanto a los sistemas de control externo de calidad que proveemos, uno, como les dije, es los paneles de Proficiency Panel, que son los paneles de aptitud, donde los diferentes laboratorios se comparan con diferentes concentraciones de parásitos en sangre, se compara la performance de los laboratorios en cuanto a sensibilidad y en cuanto a especificidad, ya que se envían muestras seronegativas a ciegas, sin ser contaminadas con parásitos, que deben dar obviamente siempre negativas, y muestras con diferentes dosis de parásitos, y a su vez también se provee con un servicio de retesting de las muestras. Es decir, cuando hay problemas en algún ensayo clínico, un porcentaje que establecen los estadísticos de las muestras del ensayo son derivadas al laboratorio, a nuestro laboratorio, como el laboratorio de referencia, para ver la concordancia que existe entre la positividad de las muestras y también en cuanto a nivel cuantitativo, en cuanto a la carga parasitaria.
¿sí? Esto es un análisis de Blunt-Allman donde se ve cuál es la dispersión, ¿sí? Entre el laboratorio de referencia y el laboratorio participante en cuanto a los valores de la carga parasitaria. Si eso no es aceptable, existen recomendaciones o controles que se hacen en el laboratorio para que mejore su performance. Bueno, y el desafío que tenemos de acá en adelante es poder validar y agregar esta tecnología, en el caso de Chagas congénito, para incorporar la detección de Chagas congénito a la detección de enfermedades metabólicas en las tarjetas que se utilizan en el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal. Para el cual obviamente el desafío son los pequeños volúmenes. Si antes trabajábamos, por ejemplo, con 1 mililitro de sangre como mínimo en el estudio FONARSEC, ahora tenemos que trabajar con 100 microlitros. Acá en el marco de una tesis de maestría de la UNSAM, con Cecilia Irurtia del Hospital Posadas, hicimos una pequeña exploración que nos dio, si bien menos sensible que la PCR en sangre líquida, nos dio un coeficiente kappa muy bueno, ¿sí? Con un porcentaje de acuerdo del 91%. Todos eran casos, hay que decir, que tenían una carga mayor de 5 parásitos por mililitro, en esos primeros 34 casos. Ahora, digamos, el desafío que tenemos por delante, bueno, eso lo voy a contar después, es en un PCT 2015 de hacer esto directamente a ciegas con muestras prospectivas. Bueno, como ya el tiempo está corriendo, aparte de la PCR, hemos estado trabajando en una metodología, la metodología del LAMP. Yo después igual le voy a dar a las personas que quieran esta presentación, pero no me da el tiempo ahora para mostrarles cómo es la reacción. Acá está el link, digamos, en la página para ver la reacción. Pero el LAMP está pensado como es un sistema que utiliza otra enzima, en vez de la TAC polimerasa, la BCT polimerasa, que trabaja a una sola temperatura, está pensado para hacer un diagnóstico en puntos de atención primaria, que puede ser un centro mucho más simple, con un laboratorio de referencia, no requiere tener un termociclador, porque se hace la reacción a una única temperatura, de aproximadamente 60 a 65 grados. Nosotros, con un convenio con CONICET, con la empresa Aiken de Japón y la Fundación para Diagnósticos Innovadores de Suiza, seleccionamos a partir de alineamientos de genes para Trypanosoma cruzi 18 juegos de primers diferentes en varios genes, hasta que se seleccionó aquellos más sensibles e inclusivos para todas las cepas de parásitos representativas de los linajes, y con un sistema que se basa en utilizar calceína. ¿Sí? La calceína, primero antes de la reacción, está unida al ion manganeso, y cuando se empieza a producir productos de amplificación, se libera pirofosfato y entonces se unen al manganeso y eso libera, ¿sí? Eso enmascara es un quencher de la calceína, libera la calceína que puede florecer de forma tal que florece de forma que es visible directamente si se ve verde el tubo, o puede verse en un fluorímetro, como como el Geni 3, y se ve justamente acá la intensidad. Bueno, una vez que se eligió cuál era la secuencia más sensible y específica, Eiken, que tiene la patente para este tipo de LAMP, modificó los planes para poder ubicarse como reactivo seco en la tapita de los tubos, y generó este kit que viene justamente los tubos vacíos con los reactivos, como dije recién, en una capita de cera. Uno agrega el ADN y aproximadamente en 40 minutos a 65 grados tiene la reacción. Esto nos permitió hacer también dos trabajos, uno de validación analítica del método, que tiene muy buena sensibilidad, muy similar a la de la PCR, pero obviamente es más económico y lleva menos tiempo, y también la demostración de que puede ser muy útil para Chagas congénito y situaciones de Chagas agudo o reactivación. Por ahora lo pudimos hacer esto en 46, en una serie de conveniencia de 46 pacientes, incluyendo casos con Chagas congénito, casos con Chagas oral, receptores de órganos de dadores
infectados y también casos de HIV y Chagas, donde tuvimos una sensibilidad del 93%, una especificidad del 100% y un acuerdo entre la PCR pareada hecha para las mismas muestras y el LAMP con un índice capa de 0,92, es decir, casi perfecta concordancia. Y para llevarlo ahora, esta metodología, ahora a campo, con un proyecto del BIT, ¿sí? Con apoyo del BIT y de IS Global de Barcelona y otras instituciones, agregamos al LAMP, tengo que decir que el LAMP anterior se hizo ya con ADN extraído, como con la misma calidad de extracción que la PCR, agregamos ahora una adaptación que hizo la empresa All Biosciences de Estados Unidos de readaptar una impresora 3D a un extractor económico de ADN, ¿sí? Semiautomatizado. Para esto viajó Diana Berendt a Estados Unidos, trajimos esta impresora y primero la montamos en el INGEBI, luego la montamos en Bolivia y se aprovecha no solamente la extracción del ADN a través de todos estos pasos, sino también la incubación en la plataforma que se puede calentar, que tiene la impresora, a 65 grados para directamente en el último paso poder hacer la reacción del LAMP, con lo cual, digamos, lo hace todo mucho más rápido. Esta impresora 3D reposicionada para extractor utiliza kits basados en partículas magnéticas, como los robots de extracción automática. La sensibilidad es muy buena, es de 0,1 parásitos por equivalentes parasitarios, y tanto haciendo la incubación en un fluorímetro, que es más sofisticado, que se puede ver la amplificación en forma directa, ¿sí? En tiempo real, como haciendo la incubación en la misma impresora, obtuvimos el mismo tipo de sensibilidad analítica. Y en el estudio de campo que se hizo en una zona rural en Yacuiba, en el Hospital Rubén Celaya, en Bolivia, en este primero panel de 25 muestras de bebés analizados al nacimiento o a los 2 meses, tuvimos también, en comparación con la PCR, un acuerdo muy bueno, ¿sí? En la sensibilidad y en la especificidad, un capa de 0,83 casi. Todas las muestras que fueron negativas correspondieron a pacientes no infectados, todos hijos nacidos de mujeres seropositivas para Chagas, o sea que la especificidad fue un 100%, y detectamos en esta serie de 10 casos, de 10 bebés con Chagas congénito, detectamos los 10 por LAMP, 8 por PCR y 6 por micrómetro. Es decir que incluso acá, en esta serie, el LAMP fue más sensible que la PCR para detectar Chagas congénito. Bueno, esta es la comparación de la extracción manual o la extracción con la impresora 3D, que da resultados similares. Y esto es lo que decía un PCT que hemos, PCT 2015 de categoría 5, donde justamente proponemos a implementar todas estas herramientas en un nuevo estudio de campo, donde vamos a comparar en forma paralela y simultánea el LAMP y la PCR, si no solamente en muestras de sangre líquida, sino en muestras de papel de filtro de el programa de pesquisa neonatal. Bueno, el problema que tenemos con eso es que tenemos muy pocos casos por ahora enrolados y ya está avanzado este proyecto, y la pandemia, esto, la verdad que nos cortó todo, porque todavía peor ahora, que hay más casos de COVID en el interior, entonces todo eso está por ahora detenido hasta que lleguen tiempos mejores. Bueno, y ahora voy a pasar, no sé cuánto tiempo tengo, unos minutos, a contar, aprovechando esta experiencia, lo que estamos haciendo con respecto a la infección por SARS-CoV-2.
Bueno, lo que hicimos cuando salió la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica, primero la general y después COFECIT, la federal, propusimos un sistema de LAMP, a diferencia de otros LAMP, considerando, por un lado, haciendo una reacción dúplex, es decir, que levantando más de un blanco molecular del virus en la misma reacción, una reacción colorimétrica, y por otro lado, en paralelo, haciendo una reacción para un estándar de calidad de la muestra, que en el caso de muestras clínicas, elegimos el gen para RNA-SAP humana, en el caso de, como vamos a ver, de muestras de aguas cloacales, elegimos el gen Laxeta de Escherichia coli por su presencia, digamos, en materia fecal. Bueno, de aquel LAMP es el más completo con 6 primers, o sea, con primers loops. Elegimos para estos 3 genes de SARS-CoV-2, la ORF1, la nucleocápside N y el gen para la corona Spike S, 2 sets de primers, y fuimos eligiendo las mejores combinaciones posibles para dar mayor sensibilidad y especificidad. Hicimos un análisis primero para el diseño in silico, contra el momento que lo hicimos, contra las 27 secuencias que estaban circulando en Argentina y que habían sido secuenciadas por el equipo de la doctora Baumeister del Instituto Malbrán, y consecuencias reportadas en el resto del mundo, y también in silico vimos que no tuviesen identidad nucleotídica con estos virus relacionados. ¿Qué es lo que se hace en todos los, digamos, kits de diagnóstico molecular para COVID? Bueno, acá tengo que decir que este trabajo se acaba de ser presentado con los resultados que tenemos a la reunión anual de sociedades de biociencia. Bueno, además, bueno, para esto utilizamos un kit genérico diferente al de calceína, sino que es un kit que se basa en el uso de rojo fenol, que se modifica por el cambio de pH al haber amplificación de ácidos nucleicos, de rojo al amarillo, con lo cual es muy fácil ver, digamos, la positividad. Pusimos a punto la técnica haciendo diferentes modificaciones, y para poder hacer un método, digamos, con la intención de que pueda ser aplicado en zonas en laboratorios de bajos recursos, o por lo menos laboratorios simples, poder estandarizar la visualización mediante fotos con el celular. Para eso trabajamos en conjunto con Guillermo Rodríguez y su equipo de la Universidad de La Plata, que trabajan con procesamiento de imágenes y que, digamos, diseñaron un pequeño dispositivo que es una cajita de cartón que uno puede armar para que se estandarice, digamos, el foco y la intensidad de luz para sacar la foto del celular, y después esa foto es reconocida por un programa, procesador de imagen, y reconoce el positivo y el negativo con respecto a los controles que uno le da al programa. En los strips, digamos, de 8, donde hay siempre un positivo y un negativo. Bueno, hicimos la comparación de diferentes combinaciones de genes, el ORF con el spike, la nucleocápside con el spike, el ORF con la nucleocápside, en diferentes tiempos, un montón de diferentes combinaciones de temperatura, hasta que nos quedamos con esta reacción, que se hace en 12,5 microlitros y que tiene también una alta sensibilidad analítica, un límite de detección 95 de 12,5 copias por tubo de reacción, que es muy buena sensibilidad analítica. Y esto lo hicimos, tengo que decir, como siguiendo las guías de la FDA para sensibilidad analítica de COVID, que requiere hacer por lo menos 20 réplicas, con lo cual tiene mucha certeza este cálculo. Y en colaboración con el INVIRS, que nos derivó muestras de ARN obtenidos de las muestras clínicas que analiza, hicimos un primer análisis
de 41 muestras con los diferentes dúplex y obviamente como control de integridad de la muestra, el LAMP para el gen de la RNasa P. Acá están los resultados por la PCR con el kit FACON, que es el que recibe de rutina el INVIRS para hacer su diagnóstico. Y tuvimos con la combinación Spike y ORF un índice kappa de 0,9, o sea, con un 95% de sensibilidad y un 95% de especificidad, lo que es muy bueno, pero estamos siempre obviamente hablando de un ARN extraído con un kit de extracción como para PCR, lo cual también lleva su tiempo y encarece el diseño. Digamos, lo ideal para esto es poder tener un método de extracción rápida. Bueno, hasta acá los resultados en muestras clínicas que tenemos. Posteriormente nos interesó la posibilidad de poder adaptar este LAMP al diagnóstico en saliva, debido a que diferentes publicaciones que han salido, esta por ejemplo de Yale, con 70 pacientes internados, ya con COVID demostrado por PCR, vieron que en saliva hay una carga viral similar a la que hay en el hisopado nasofaringio, como se puede ver acá, en muestras pareadas, y es más, persiste más tiempo esa carga en saliva que en hisopado nasofaringio, como se puede ver acá en estos dos gráficos. Esto es muestras de saliva, esto es muestras de hisopado de fauces. Cada circulito de estos son pacientes, son muestras de pacientes, y cada círculo que tiene una línea de puntos es 2 muestras de un mismo paciente. Y se ve, por ejemplo, que en saliva solamente hay una muestra que era negativa, por ejemplo, los 18 días del inicio de los síntomas, y después se positiviza, mientras que en esta serie de 70 pacientes hay 3 muestras que eran negativas en hisopado de Fausos y que después se positivizan. El resto eran todas siempre positivas. Es decir, que la saliva tiene muy alta sensibilidad y posibilidad de seguir a los pacientes también durante bastante tiempo después del inicio de los síntomas. Es decir, que y por supuesto tiene la ventaja de que es no invasivo y que incluso el paciente se puede tomar a sí mismo la muestra. Están saliendo en el mercado cada vez más directamente los dispositivos para la toma de muestra y los kits para extracción. La extracción es muy simple, puede ser de la saliva directamente con incubación con proteínas K y calentamiento a 95 grados durante 8 minutos, como en esta publicación, y donde se ve que es bastante estable la conservación de la muestra en la saliva a diferentes temperaturas. Se compara acá los CTs de la PCR contra el gen N1 de muestras extraídas con un proceso largo de purificación, como directamente tratadas, un método rápido con calentamiento y proteínas acá, y también de diferentes tipos de PCR simples o duplex. Pero digamos, nosotros lo empezamos a probar con ADN sintético que mandamos a hacer a IDT contra los diferentes blancos moleculares que utilizamos, y también contra el RNA, el estándar de RNA que nos proveyó con un MTA el Instituto Malbrán, y lamentablemente por ahora el tema del pH de la saliva no nos permite utilizar el kit de rojo fenol. Así que acabamos de comprar calceína para ver si podemos montar el mismo LAMP, pero con calceína, que digamos que el método revelado colorimétrico no se base en el cambio de pH, porque no nos está sirviendo, digamos, hasta ahora los métodos que elegimos para extraer saliva para tener un buen resultado. Hasta ahí llegamos con eso. Por otro lado, otra de las posibilidades de aplicar el LAMP como un método rápido y sensible es fue la parte de la charla de Leonardo Erigman la semana pasada. Esto es un preprint que acaba de salir del equipo de la Universidad Nacional de Quilmes, donde acá muestran, esto es en Villa Itatí, en Quilmes, donde acá
está digamos, el lugar donde de bombeo del agua residual donde se toma la muestra, que toman 250 mililitros y le extraen con un sistema bastante laborioso con polietilenglicol, que contó el otro día Leonardo Erichman. Y acá lo que se ve es desde mayo hasta ahora el número de casos reportados por salud pública para ese distrito y el momento en que empezaban a ser detectados por dos target moleculares, nucleocápside 1 y nucleocápside 2, que son los de protocolo del CDC para RT-PCR, que ven que ya al mes que empiezan a ser detectables, son muy parecidos los resultados, a veces da más carga uno de los marcadores moleculares, a veces da más carga el otro, pero efectivamente hay cierta relación entre el valor de la carga y el número de casos reportados en la región. Es decir, que es muy útil acá, se nota la PCR en este preprint, para poder seguir, digamos, las personas que están infectadas en esa región. Entonces nosotros hicimos una colaboración con la Universidad de Quilmes y de estas muestras nos enviaron a ciegas, nos enviaron las muestras y nosotros hicimos el LAMP, hicimos los diferentes LAMP. El que mejor funcionó fue el de Gen N y Spike, y acá el volumen nos funcionó mejor, un poquito más de volumen que una para muestra clínica, en vez de 2,5 microlitros, 5 microlitros, y en vez de 12,5 microlitros finales de volumen de reacción, 15 microlitros. Acá están los resultados en comparación con la amplificación del Gen N, que después que le pasé los resultados me los pasó Gabriel Iglesias de la UNCI. Y en 47, estas primeras 47 muestras tenemos un acuerdo del 94,5% y un índice capa de 0,88, que es muy bueno. O sea que vamos a seguir trabajando para tener mayor casuística, porque pensamos que puede ser muy útil el método justamente para seguirlo en forma rutinaria para aguas. Y acá el trabajo con Leonardo y con Diana, una vez acá estoy mostrando los últimos resultados con el protocolo que acaban de poner a punto, con el policloruro de aluminio, y que es una extracción, digamos, mucho más rápida y menos costosa porque no tiene polietilenglicol, como comentó Leonardo el otro día, y también se ahorra el paso con trisol. Bueno, acá son solamente por ahora 18 muestras, pero también en estas 18 muestras tenemos un capa de 0,82 y y un acuerdo de un 94%. Es decir, que esta PCR es diferente a la de la UN, que es una PCR, otra marca de kit, que ve el gen ORF, pero también son promisorios los resultados, y bueno, ahora que está puesto a punto este método, sería muy interesante poder seguir eh, con este método, porque, bueno, personalmente pienso que el LAMP va a abaratar los costos y va a bajar el tiempo de procesamiento de la PCR. Bueno, esto para terminar. Esas son las personas que están involucradas en el trabajo de toda la parte de diagnóstico del laboratorio, no solo las personas de mi laboratorio, sino que en el COVID está Diana y Salomé, sí que pertenecen a otros grupos que están trabajando mucho en esto, y bueno, y por supuesto personas de otros laboratorios, y no estoy nombrando para el COVID toda la colaboración con el INVIRS, con el Malbrand, que nos dieron los estándares, y con la Universidad de Quilmes. Bueno, eso es todo. Pero no van a pasar mucho el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que Gracias, un Ale. trabajo excelente, lindísimo y tan completo. Preguntas. Preguntas. Te hago algunas preguntas aprovechando que empecé a hablar. Después supongo que abrirá a varios. Una cosa que vos comentaste cuando estabas hablando de Chagas, que decías que era positivo si era menor el CT que 37, negativo mayor que 39. En esta instancia, cuando se es de COVID, ¿de qué CT es que se considera Sí, positivo? el CT es también
es hasta 40 la amplificación y está considerando el CT39 positivo. Si ven las poquitas muestras que nos dieron LAMP negativo a nosotros, en general, salvo un par, los CTs eran muy, muy altos, estaban en el borde, digamos. Perfecto. Es más, incluso depende del gen. El gen que los estados me mandó la gente de Quilmes es el N, que es el que da mejor. Sí, pero el ORF, por ejemplo, a ellos les daba menos sensible. O sea que siempre hay casos de discordancia, pero ahí es típico, que eso depende mucho justo de la carga viral que tenga esa muestra. Entonces ahí es donde Lógico. empieza a fallar uno, a discordancia entre un método, lo que es lógico también. Por eso es importante el seguimiento, ¿sí? De una misma Claro, fuente, por ejemplo, de aguas a través del tiempo. claro, perfecto. Y repetir eso. Claro, Este, buenísimo. Te quería hacer una consulta respecto de, en realidad, la parte de Chagas, ¿no es cierto? Donde vos hiciste todo esto para probar esas dos drogas para reemplazo del Vesnidazol, y que la verdad que no resultaron. ¿El hecho de que están buscando reemplazantes es porque es muy tóxico el Vesnidazol sí, o... exacto, sí, sí, sí. Ah, Bueno, eso me olvidé contar, son unas cosas, claro, depende de la población, pero en población adulta puede haber un 20% de efectos adversos, con lo cual requiere un seguimiento muy controlado de los pacientes porque tiene que ser discontinuado porque hay casos graves, digamos. claro. Entonces, y además, justamente, por ejemplo, el posaconazol es una droga que ya estaba aprobada para micosis sistémicas y que podía ser dada por 6 meses, por ejemplo, no es nada tóxica, con lo cual eso era ideal que funcionara para Claro, Chagas. Pero lamentablemente funcionó in vitro, funcionó en modelos experimentales, era la famosa droga del doctor Urbina en Venezuela, y cuando se probó con toda la inversión que se hizo de dinero en las fases en ensayo clínico, no funcionó no para hubo nada. caso, No. claro. Y otra pregunta, vos también hablas de trasplantados que recibieron órganos de donantes que eran chagásicos. ¿No se hace un screening de esos Sí, órganos o por son eso casos viejos? pasó desapercibido, pero bueno, como que dije, por situaciones de emergencia se hace. A Ah, veces no da el tiempo, entonces hay que dar un órgano y entonces ujú. al mismo tiempo que se está operando se está haciendo el análisis del Ah, dador. Entonces, bueno, lamentablemente son poquitos casos, obviamente, pero existen claro, y está el riesgo de que se infecte por la inmunosupresión, pero es preferible, sí, que viva, que sobreviva, porque tiene el órgano, porque después lo que se hace es tratarlo con Benidazol y el paciente es controlado y responde. perfecto. Y ahora mi última, y eso sí, uno de los convenios que tenías involucrabas a España. ¿En España hay Chagas? Claro, porque hay una población de varios cientos de miles de migrantes, en su mayoría son de Bolivia, y Ok, después sigue, creo que Paraguay y Ecuador, que, digamos, como son de zona endémica, evidentemente están infectados, y bueno, eh, al principio no se sabía en España, por eso están los talleres de Chagas importado, que hace 10 años se hacen en Barcelona todos los años, y nosotros somos invitados como laboratorio siempre a participar. Eh, y, y bueno, justamente la forma de perpetuar la infección que se considera como, se puede decir entre comillas, que es endémica en España, el Chagas, es a través del Chagas congénito. claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Ale, excelente tu presentación y Bueno, buenísimo todo el gracias. trabajo. Bueno, abro a preguntas de otros, no te monopolizo más, disculpa. ¿eh? Entonces, quien quiera hacer preguntas, por favor. A ver si... Quedaron desmayados Quedaron con tu demasiados. información. Pregunté demasiado, perdón. Ale, No, yo yo hablé te hago una demasiado. pregunta. En los ensayos de nuevas drogas, ¿cómo se manejan las cuestiones éticas? Los grupos control,
¿son tratados con la droga esta benzimidazol o no? Deberían. Depende del ensayo clínico. Sí. Al principio se utilizaba benidazol, ¿sí? Como el grupo control, y se ofrecía a los pacientes, como son randomizados, ni siquiera el médico sabe qué droga le está dando al paciente. ¿Sí? Está todo randomizado, no se sabe si el médico no sabe si le está dando al paciente placebo o la droga. Entonces, una vez que se abren los códigos, así fue por ejemplo el estudio que traen acá en Argentina en el Fatala, una vez que se abren los códigos, se le ofrece tratamiento a los pacientes que fueron tratados con la nueva droga o con placebo. ¿Sí? Sí. No, digo, hay una cuestión ética ahí alrededor, porque vos sabés que esta droga, si bien tiene esa toxicidad que vos decís, funciona. Entonces, ¿cómo definís el grupo control? Exacto. Ok, Por eso, gracias. algunos tienen placebo, otros no, otros tienen como grupo, digamos, es no inferioridad con respecto al benidazol, la comparación es de no inferioridad con respecto al benidazol, pero hoy los nuevos protocolos, después de estos estudios que hicimos con las nuevas drogas, los nuevos protocolos, ¿qué son? Son las multiramas de benidazol. En vez de dar 2 meses, que era lo que se hacía en, digamos, como práctica clínica, ahora se está comparando menores dosis o menor tiempo. Okay. Sí, una semana, 15 días. Esos son los nuevos estudios que se están haciendo ahora. Y que van a Gracias. empezar ahora. Ale, yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oh. Che, Bien. muy bueno, la verdad, muy buenas las dos partes, excelentes. Te quería preguntar, así vos que seguís, me imagino de cerca lo que pasa con estos temas de diagnósticos en el mundo, si el tema del LAMP o similares al LAMP, así estas isotérmicas, ¿cómo terminaron encajando dentro de otros países y en términos relativos respecto de lo que siempre fue, o por lo menos desde el principio, el gold standard de la PCR? Se está distribuyendo para zonas de menores recursos, digamos, zonas más periféricas, no los centros de referencia. Es más, el NeoKit Plus, que salió ahora de Casará, se ha aprobado por el ANMAT, que ahora sí, aparentemente lo van a usar a partir de saliva, ya se está exportando. O sea, Casará hizo un convenio con la empresa de tecnología de YPF para la producción según leí por ejemplo la publicidad que está en lo que está publicado por el ANMAT, de 1 millón de reacciones por mes, y lo están exportando creo que a Panamá, a Canadá y otros países. No sé cómo andará en la práctica real, ¿no? Pero, digamos, yo creo que va a tener alta cabida, tanto ese LAMP como el ELA-CHEM, el CHEM Test de la Universidad de San Martín, ¿sí? Que tiene, bueno, que es parecido, es otra enzima, tiene otro tipo de... Sin embargo, bueno, a mi opinión personal, por la velocidad, la necesidad de ir tan rápido, ¿no? Por ahí hay pasos que pasaron medio por alto. Y si uno ve, por ejemplo, el manual, el instructivo, por ejemplo, del ELA-CHEM Test, el límite de detección ellos dicen que es de 25 copias a 100 copias, pero hacen 4 réplicas nada más. Y una de las 4 le da positiva en 25 copias. Y eso no es un límite de detección. Sin embargo, el ANMAT lo aprobó. Cuando un límite de detección, como el que estamos haciendo nosotros, que es la FDA, son mínimo 20 réplicas, y si uno lo quiere hacer como hicimos para la PCR, son 5 días seguidos, 40 réplicas con un Probit, para asegurarte. O sea que se están, digamos, por la necesidad de ir rápido, por eso no sé en la práctica cuánto va a tener de falsos positivos y falsos negativos. La verdad que no lo sé. Tampoco sé cómo va a andar la extracción de saliva. Está bien. Pero ¿hay algún país en el mundo que vos hayas escuchado, leído, No, que haya reemplazado ya de la PCR, sí, que o yo que una sepa, isotérmica no. sea muy, muy usada? No lo sé. No, la verdad que tampoco investigué tanto. Lo puedo buscar. Eh, a ese nivel, no, la verdad que no lo sé. Se sigue considerando gold standard todavía la PCR, pero en realidad no hay una única PCR. Incluso te puede decir Diana y Leo
que incluso con Melimpan trabaja con diferentes PCRs que depende de las que tienen acceso, los resultados son un poquito diferentes también, de acuerdo al gen del virus que se está buscando. O sea que eso también es algo que va a haber que estandarizar. Incluso en aguas aparentemente anda mejor el N, y en muestras El clínicas gen no es así. Sí, el gen de la nucleocápside funciona mejor en aguas residuales, pero en muestras clínicas no es así. Por eso nosotros probamos diferentes combinaciones de la duplex, y estamos probando todas todavía porque no sabemos todavía con cuál quedarnos para una u otra situación. Sí. Bueno. No sé si hay más preguntas. Sí, yo, una más. Ale, justo en este tema que estabas comentando, que en aguas es mejor el GNN y que para muestras de pacientes es otro. ¿Esto se debe a qué? Porque la que está en mayor cantidad, teóricamente, dado cómo es este virus, es lo que está hacia 3', ¿no? Que se amplifica más. Sí. El GNN está en mucha Yo no más sé si cantidad está de más. copias que... Claro, sí, pero yo no sé si no es porque está protegido de forma diferente. La verdad que tampoco investigué Exacto. profundamente bien en el ciclo del virión, si es que está más, porque está protegido con un capto de los RNAs del virus, yo no sé si está más protegido de las nucleasas y por eso, digamos, está menos degradado en la muestra. Son muestras muy grandes volúmenes, a temperatura ambiente, aparte depende de las condiciones también del muestreo. También es diferente, de acuerdo a cómo sean las... Sí, sí. eh, Así que por eso todavía hay mucha variabilidad de resultados. Por eso creo que es importante ajustar mucho cuando uno manda una información, en qué tipo de muestra, con qué está extraída, Exacto. etcétera. Esas variables son importantes todavía. Ok, ok, gracias. Y Ale, esas variables que vos decís, de modo de extracción, etcétera, se informan también con las PCRs y qué sé yo, o no? Con la QPCR común. Yo no sé si a las personas que le hacen diagnóstico le informan tanto. Ujú, Me parece ok. que no. Por lo que yo Mm, sé, no le informan exactamente ni la marca. Por lo que yo sé, por ejemplo, en el Chaco, en el Hospital Parrando y Horacio Lucero, que trabajamos en colaboración con Chagas, está haciendo todo el tiempo PCR por el tema de la pandemia, y la verdad que todo el tiempo cambian de kit, claro. porque también es de kit de acuerdo a la disponibilidad. Por eso incluso la gente de Casará está tratando de clonar ahora enzimas para no depender de los insumos importados, porque en realidad los insumos son importados. Claro. Es más, nosotros también estamos intentando, nos unimos, digamos, a trabajar con la Universidad de Buenos Aires, con Exactas, con una red latinoamericana de laboratorios que han clonado todas las enzimas tanto para redotranscripción, PCR y LAMP, que están off patent, que ya está fuera, está caducada la patente. Entonces no Ujú, tenemos problema. Entonces, por ejemplo, el KidNet que usamos para nuestro LAMP vale $1.800. Teóricamente para 500 reacciones nosotros le sacamos en la puesta a punto 1000 reacciones. Pero, y si va a ser utilizado, digamos, si se va a saturar el sistema mundial de pedidos de kit, no nos van a vender. Entonces, claro. bueno, entonces intentamos, ahora Exactas, un MTA, firmamos hace un par de meses un MTA con el laboratorio de Cecilia D'Alessio y de Javier Gasulla de Exactas, y nos dieron una BCT, el Large Fragment, que está fuera de patente, pero por ahora nos da muy baja sensibilidad. Nos dieron también su transcriptasa reversa clonada por ellos, y esa nos está dando bastante bien por ahora, pero no es lo mismo que una reacción de media hora con una enzima que haga las dos cosas. Acá hay que hacer dos reacciones, una temperatura, la otra temperatura. Salomé está sobre todo trabajando con eso, y por ahora no estamos tratando de mejorar y comparar los resultados, pero porque lo ideal sería poder tener cierta soberanía con respecto también a las enzimas que vamos a usar para un sistema así. Sería lo ideal, ¿no? Entonces, vamos a tener que Lógicamente. compensar con mayor tiempo,
de incubación o con otras cosas en la reacción. Pero bueno, creo que es una cosa interesante para trabajar también esa. Sí, totalmente. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero Ale, la verdad te agradezco muchísimo, súper interesante, y aparte han hecho grandes Alegre. avances realmente en este tiempo. Has estado a full en el laboratorio, evidentemente. Así que bueno. ¿Quieren que aprovechemos para hablar un ratito ya que ahí veo que hay varios de distintos laboratorios? De la vuelta. ¿Del Sí, o sea, regreso? ¿pueden quedarse un ratito más? Así Sí. les comento algo. Yo voy a Belén no está, ¿no? detengo la grabación de entonces del Sí, seminario. sí. Gracias, Está por ahí. Allen, de nuevo. No, de nada, de nada.